Luego continuamos con el recorrido por América Latina y ahora le toca a Colombia. William Gaviria, economista, sindicalista, integrante de la red CATM y también de la plataforma para la auditoría de la deuda ciudadana, la deuda pública, perdón, de Colombia. Adelante, William. Muchas gracias. Muy buena tarde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a obviarme la presentación de cuadros y gráficas para tener de pronto el tiempo suficiente para intentar contextualizar la situación de guerra y paz que se habla de Colombia, haciendo un paralelo con la situación también de las finanzas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con el marco fiscal para la paz, del cual habla el gobierno, que tiene implicaciones contundentes para la población. En los últimos 2 años, Colombia ha sido noticia a nivel mundial porque pone como punta de lanza, como tema muy importante en el contexto mundial, la negociación que existe entre los grupos insurgentes, particularmente las FARC, con el gobierno para llegar a un acuerdo de paz, y las expectativas que tienen sobre todo sectores académicos y populares en el mundo es muy grande. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones. Desde el año 2011, el gobierno de Santos empezó unas conversaciones privadas, reservadas o clandestinas con actores armados, particularmente con el ELN y con las FARC, para buscar unos ejes centrales de discusión que condujeran a un tema central que en Colombia y en el mundo entero hoy están en boga, y es a que la inversión extranjera no coloque como principal objeción para llegar al territorio colombiano el conflicto armado. Es decir, la preocupación del gobierno colombiano no es que haya paz en Colombia realmente. La preocupación del gobierno colombiano no es que haya justicia social, no es llegar a un acuerdo de paz incluyente para toda la población, en el que los campesinos tengan el respaldo necesario, el respaldo estatal necesario, los subsidios que requiere el sector para evitar que haya importación de alimentos, siendo que Colombia, a la vez que Colombia es de los principales productores de ciertos productos agrícolas y pecuarios. Por ejemplo, no se entiende cómo Colombia, siendo un país que en la región tiene cómo autoabastecerse con el producto carne, por ejemplo, ¿sí?, está importando de diferentes partes de la región casi 4 veces lo que produce. Es decir, Colombia hoy está entregando los productos cárnicos a las empresas multinacionales para procesarlos y ser exportados, ¿sí?, es decir, para generar el negocio financiero, pero los comercializadores de carnes se ven obligados a importarla para entregarle el sustento diario a la población. Lo mismo con el maíz, con el arroz, con el trigo, etc. Entonces, menciono este tema simplemente como para dibujar que no se está atendiendo la situación real de crisis que viven los sectores populares en Colombia. Entonces, los diálogos a los cuales está haciendo referencia el gobierno, o la paz a la cual se refiere, es simplemente el silenciamiento aparente de los fusiles de lado y lado para que los inversionistas extranjeros
vean un paraíso fabuloso de inversión en Colombia. De hecho, los diferentes actores que en este último trimestre han sido convocados a La Habana como las víctimas son seleccionados de manera cuidadosa para que permitan que se continúe todo el dinamismo económico. Pero allí las víctimas que tienen que ver, por ejemplo, con el desplazamiento, pero que quieren volver a su territorio, llevan a alguien emblemático, pero a selección del gobierno, no a selección de las víctimas. De hecho, también el problema que hay con la exclusión de género y la victimización que han sufrido las mujeres por la violencia armada y también por la violencia doméstica, las mujeres tuvieron que generar una movilización nacional para que les garantizaran la presencia en la mesa. Y la persona que asistió, la mujer que asistió a representar a todo el grupo de género, no era precisamente la que había recogido el consenso del grupo de mujeres activistas de los movimientos populares en Colombia. Entonces, es claro que en la región y en el mundo entero, hoy el negocio que está siendo la única alternativa de consecución de recursos es la que tiene que ver con la minería y la política mineroenergética en el mundo en la que está en boga. Hoy, en Colombia, por ejemplo, más del 60% de la inversión extranjera está dirigida a proyectos mineroenergéticos. Hoy, en Colombia, la política económica de inversión no está dirigida a proyectos entonces que vayan a asistir lo que la población necesita realmente, sino lo que le genere unos ingresos al país. ¿Cuál es la razón de ello? Aparte de la sustentación que hacen todos los gobiernos siempre para generar proyectos de inversión, para suplir las necesidades de inversión básica, lo más importante que el gobierno colombiano está viendo hoy es el costo del proceso de posconflicto. Por ello, ya se aprobó por parte del Congreso de la República un marco fiscal para la paz, o un marco fiscal de mediano plazo, que lo están estimando en 10 años. Y ese presupuesto que se hace de inclusión de las víctimas a los territorios, supuestamente, de la recompra de tierras y del subsidio que deben recibir todos los damnificados del conflicto armado en Colombia, está siendo estimado en $3.000 millones año, es decir, casi 2 puntos del PIB, y proyectándolo a 10 años, entonces el gobierno colombiano está haciendo todo ese marco fiscal para garantizar $30.000 millones en los próximos 10 años. $30.000 millones que no van a generarse en el país, sino que va a ser dinero o recursos que van a estar por la vía del crédito. Entonces, concluyo esta primera parte dejando o precisando que el proceso de paz que se vive en Colombia no va a traer como consecuencia la paz para la población. Los problemas laborales se profundizan, el desempleo, a pesar de que se muestran por las nuevas tablas de medición que hacen los organismos estatales, el desempleo la ocupación está aumentando y el desempleo está en descenso. La realidad es que hoy la pauperización de la población es aterradora y que los trabajadores están en peores condiciones, que el salario se ha achatado, que la política salarial va en contra de los asalariados. Y si miramos entonces variables de inversión social en la educación, se dice que en el año 2014 está el presupuesto más alto de la historia colombiana en educación. Sin embargo, paralelamente se está hablando en el Congreso de la República un tema como es el de la autosostenibilidad de las universidades públicas, que no es cosa diferente a que las universidades públicas tengan que privatizar programas, más de la mitad de los programas, para garantizar esa sostenibilidad económica. Entonces, por más que se esté hablando de que hay un incremento en la inversión para la educación o para la salud,
En la salud, por ejemplo, hoy se está planteando que Colombia necesita privatizar todos los hospitales públicos porque la ley 100 de 1993, que fue la que le entregó al sector financiero la salud, ha colapsado y el gobierno nacional y los empresarios no reconocen que colapsó por la especulación financiera, sino que le indican las razones a otras variables que no tienen nada que ver para poder instalar en el imaginario de la población que la salud no solo es un servicio, sino que también debe ser autosostenible. El proceso de paz en Colombia, entonces, que está preacordado con las FARC desde hace más de 2 años, deberá estar finalizando en su primera fase hasta el primer trimestre del año 2015, pero simplemente para garantizar que los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC disminuya, para que el ambiente internacional mejore, en el ambiente internacional mejore la visión que hay sobre Colombia, y para que la inversión fluya mucho más rápido. Paralelo a esto, entonces, debemos confrontar un poco ahí sí las cifras de lo que es el endeudamiento. Hay que anunciar que en Colombia, desde el año 1923, que se creó el Banco Central, ha venido existiendo una política monetaria que tenía al Banco Central como emisor de moneda. Entonces, para evitar el endeudamiento interno del país, que beneficia a la banca privada, el Banco Central o Banco de la República garantizaba emisión física de dinero cuando el gobierno nacional necesitaba recursos, y con eso suplía el endeudamiento externo incluso. A partir de la década del 90, de la implementación del modelo neoliberal, el gobierno colombiano tomó la decisión de darle como función principal al Banco Central el del control de la inflación, no el de la emisión ni el del control de otras variables macroeconómicas muy importantes dentro de la política monetaria, sino que tiene 2 componentes principales como misión el Banco Central o Banco de la República. Uno es el control de la inflación, que estaba desbordada en América Latina en la década de los 80 y empezando los años 90, y 2, la política de control cambiario, para que la tasa de cambio pueda regularse y pueda ser fluctuante dependiendo de las necesidades del mercado. Es así como en 1984, por ejemplo, en 1984, en Colombia un dólar valía 100 pesos, 1984. En 1995, 10 años después, creció 10 veces, ¿sí? Entendiendo que en 1923, cuando nació el Banco Central, 1923 era la paridad, un dólar valía 1 peso. 1984, 100 pesos, 1995, 1000 pesos, 1998, 1500 y 1999, 2000 pesos. Es decir, en estos últimos 10 años de la década del 90 hubo un manejo artificial de la economía para garantizar que el dólar subiera de precio, porque lo necesitaban los inversionistas para instalar el modelo neoliberal. A la par con esto, con este tema, en Colombia empezó a partir del año 1990 el control de la inflación. Entonces voy a mencionar las siguientes cifras. En 1990 la inflación en Colombia, o el índice de precios al consumidor, entendiendo que no son lo mismo, porque el índice de precios al consumidor simplemente es un componente, una variable más de la inflación, de pronto la más importante, pero en 1990 la inflación en Colombia estaba en 32.36%, y en 1992, estando en 26%, el gobierno de César Gaviria Trujillo anunció que era imperante para la economía colombiana controlar esa inflación.
y le designó al Banco Central o Banco de la República la misión indeclinable de llevarla a un solo dígito en la menor cantidad de tiempo posible. Es así como en el 92 dije estaba en cerca de 26%, pero en el 98 ya estaba en el 16%, con una política monetaria restrictiva. 1998 estaba en el 16.5%. Y en 1999 ocurrió lo que no es normal que ocurra en la economía más estable del mundo, que bajó a un solo dígito. Del 16.7% la inflación bajó al 9.2%. Y desde 1999, que bajó al 9.23%, no ha vuelto a subir a 2 dígitos. Por el contrario, en el año 2013, es decir, el año inmediatamente anterior, en el mes de diciembre, la inflación estaba en el 1.94%. ¿Por qué le quiero hacer énfasis a esto? Porque por un lado, la política de control de cambios, o mejor, de la política cambiaria, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que es la inversión extranjera. Pero la inflación tiene relación directa en cualquier país del mundo. Algunos dicen que con el consumo, que hay que controlar la inflación para que los precios al consumidor se controlen, pero el objetivo real, el objetivo cierto del control de la inflación es contener el aumento salarial de los trabajadores, que es el de la masiva, el que se paga masivamente. Yo regularmente hago un paralelo ahí, un dibujo para tener como claridad de esto. En la década de los años 80 y 90, todas las familias en América Latina, particularmente en Colombia, eran familias numerosas. El papá, la mamá, 6 o 7 hijos o más. Hoy son el papá, la mamá y máximo 2 hijos, generalmente 1, ¿sí? Y en la década del 70, del 80, el papá era el que asumía el costo económico, trabajaba y mantenía el hogar, con todas las críticas que podamos tener. Pero hoy, en cada hogar tienen que trabajar todos los integrantes de la familia. ¿Eso qué significa? Que el salario de uno hoy se distribuye para varios y sin embargo no alcanza. Porque acá no tengo tiempo de colocar cifras, pero otra variable muy importante que es necesario analizar en América Latina es el sobreendeudamiento de las familias. Entonces, lo que no se suple con el salario, ¿sí? Las familias se ven abocadas a suplirlas con el crédito. Por eso va uno a cualquier mall, a cualquier tienda, y hay tarjetas. Las tarjetas de crédito las entregan de manera fácil porque hay una necesidad del gran capital de que todo el flujo de capital de las familias les esté circulando regularmente. Y las familias pasaron de tener un endeudamiento promedio del 18 al 25% en la década de los años 70-80 a tener un endeudamiento promedio del 45 al 63% en el 2013. Eso significa que hoy lo que está es financiarizada la economía. Es una prueba más de que la economía a nivel mundial está financiarizada, y por ello, por más, con esto quiero concluir, me quedo corto en el tiempo, pero quiero concluir diciendo que esa es una de las razones principales por las cuales es muy difícil que, si no se hacen procesos de auditoría del endeudamiento de los países, si no se hacen procesos de seguimiento y veeduría ciudadana al control del presupuesto público en las naciones nuestras, es muy difícil que nos vayamos a salir de ese circuito de deuda. De hecho, todos nuestros países, en la gran mayoría, donde no ha habido cesación de pago ni moratorio de la deuda, pero sin excepción, en todos los países la deuda, a pesar de que se ha estado desembolsando año tras año y periodo tras periodo, se han estado desembolsando multimillonarias cantidades de dólares para pagar deuda. La deuda jamás disminuye, siempre va en aumento en los países. Entonces menciono el caso colombiano. 1970, 3.100 millones de dólares. 1980, 7.000 y algo de millones de dólares. 1990, 16.000 y algo. Es decir, cada 10 años se venía duplicando, y Colombia es de los mejores pagadores de la región según la banca multilateral. En el año 2006, en el año 2000,
1990 17.000 millones, en el año 2006 37.000 millones, se duplicó también, pero en el año 2011 subió a 72.000. Pasó de 37.000 a 72.000, es decir, se duplicó, pero ya en 5 años. Y si miramos el comportamiento de la deuda de todos los países de la región y de todos los países pobres del mundo, en todos se ha venido incrementando o duplicando la deuda en menor cantidad de tiempo con los anteriores periodos históricos. En el actual año, en el año 2013, la deuda externa nada más, estaba en 91.000 millones de dólares. A junio 30 del año 2014, es decir, en solo 6 meses, pasó de 91.000 millones a 97.000 millones de dólares. Y el gobierno nacional, con este proceso de paz, presume que supera los 100.000 millones al mes de diciembre. Conclusión, creo que es muy importante que en Montevideo estemos realizando una actividad académica, llamémosla, de reflexión sobre el tema de las finanzas públicas y la deuda como este. Yo le agradezco a los compañeros y a todas las personas que han hecho posible que este foro se esté realizando, porque Uruguay no es la excepción. Acá la situación es bien crítica. Si miramos al lado de los vecinos argentinos, qué pena, la situación no es mejor, es peor. Si miramos al lado de los amigos brasileños, tienen una economía que es lo llamamos el subimperio, porque todos los países le deben ahora a los bancos brasileños también, pero es un país cuyo endeudamiento supera el PIB, el 100% del PIB, como lo explicaba Eri. Si miramos Venezuela, se salió de la trampa con el endeudamiento, con el Fondo Monetario, pero ahora la banca china y a otros países les debe una cantidad de dinero. Creemos que si no nos ponemos de acuerdo los países o los pueblos latinoamericanos para confrontar la trampa de la deuda, el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias va a ser mucho más oscuro. Muchas gracias.